Hola, vamos a hablar de los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos se dividen en tres tipos de compuestos. Los compuestos orgánicos están organizados o clasificados en los hidrocarburos, en los compuestos oxigenados y en los compuestos nitrogenados. Vamos a referirnos a los hidrocarburos inicialmente. Vamos a ver qué son hidrocarburos y cómo se clasifican. Y posteriormente vamos a hablar de su nomenclatura y cómo se identifica. Dentro de los compuestos llamados hidrocarburos, tenemos hidrocarburos alifáticos y tenemos los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos son los que se conocen como alcanos, alquenos y alquinos. Y tenemos dentro de los compuestos llamados hidrocarburos aromáticos unos compuestos particulares que son el benceno y sus derivados. Los hidrocarburos reciben este nombre porque en su estructura molecular tienen más que todo átomos de carbono y tienen átomos de hidrógeno, por eso se les llama hidrocarburos. Ahora bien, ¿qué debemos tener en cuenta de manera general para poder identificar cualquier tipo de compuesto orgánico? Su estructura molecular es lo que nos va a decir o lo que nos va a hablar de ese compuesto. Entonces vamos a ver algunos conceptos generales de cómo nosotros identificar de acuerdo a la estructura un compuesto orgánico, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que componen esa estructura? Entonces nosotros vamos a hacer aquí algunos ejemplos de cómo los podemos encontrar o cómo los podemos identificar. Podemos identificarlos como cadenas de átomos de carbono, ¿verdad? Esas cadenas de átomos de carbono están unidas entre sí. Estos átomos presentan enlaces y el carbono, como ya sabemos, tiene 4 enlaces, ¿verdad? Entonces los compuestos orgánicos se identifican, especialmente los hidrocarburos, por presentar cadenas de átomos de carbono enlazadas entre sí y átomos de carbono enlazados con átomos de hidrógeno, ¿verdad? Esta misma estructura la vamos a encontrar de manera condensada. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a encontrar que ya se nos escribe la fórmula de esta manera. En este tipo de fórmula encontramos que cada átomo de carbono con el número de hidrógenos con los cuales tiene enlace y el enlace que le corresponde con el otro átomo de carbono. Pero también vamos a encontrar algunas estructuras que parecen representaciones geométricas o figuras geométricas, son las llamadas estructuras de línea. Las estructuras de línea ustedes las van a encontrar, por ejemplo, en este caso, de esta manera. Si tenemos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono en esta cadena, vamos a encontrar que cada vértice de la figura geométrica o de la línea representa un átomo de carbono. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Cada uno de estos vértices representa un átomo de carbono con sus respectivos hidrógenos y las líneas representan los enlaces entre átomos de carbono. Entonces tenemos que tener en cuenta eso para poder nosotros avanzar en lo que es la nomenclatura de
los compuestos orgánicos, específicamente de los hidrocarburos. Ahora bien, cuando nosotros encontremos este tipo de estructuras, no las vamos a encontrar solamente de esta forma lineal, ¿verdad? Ustedes ya han visto que en muchos casos hay compuestos que presentan dentro de sus fórmulas unas especies de ramificaciones. A eso le llamamos ramificaciones, ¿verdad? Que se desprenden de algún átomo de carbono de esa cadena principal, ¿verdad? Podríamos tener acá, por ejemplo, otro tipo de ramificación. Entonces, todo lo que esté por fuera de una cadena principal, ya vamos a hablar de eso cuando hablemos de la nomenclatura de los alcanos, se llaman ramificaciones y también hacen parte del nombre del compuesto. Ya más adelante les voy a decir, para recordar cómo se hace para nombrarlos. Lo que quiero que tengamos en cuenta es que vamos a encontrar las estructuras de esta manera. También es importante que ustedes tengan claro que los átomos de carbono dentro de un compuesto pueden ser primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Para este ejemplo, pues voy a modificar esta estructura para poder identificar todos esos tipos de átomos de carbono. Pues vamos a colocar aquí otra ramificación, digámoslo así, y esta la unimos un poco más acá. Muy bien, un carbono es primario cuando solamente está enlazado con otro átomo de carbono, o sea, solo tiene un enlace carbono-carbono. Para nuestro caso de este ejemplo, este sería un carbono primario. Un carbono es secundario cuando ese átomo de carbono presenta dos enlaces carbono-carbono, está enlazado con otros dos átomos de carbono. Es el caso, por ejemplo, de este átomo de carbono. Presenta un enlace con un carbono a su izquierda y uno a su derecha. Entonces este es un carbono secundario. Un carbono o átomo de carbono es terciario cuando tiene tres enlaces carbono-carbono, es decir, está enlazado con tres átomos de carbono. Tenemos este ejemplo. Este átomo de carbono lo identificamos como un carbono terciario. ¿Por qué? Porque tiene enlace con 1, 2 y 3 átomos de carbono. Y finalmente, un átomo de carbono es cuaternario cuando sus cuatro enlaces están conformados con átomos de carbono. Por ejemplo, el caso de este átomo de carbono, un carbono cuaternario. Porque tiene enlace carbono-carbono con cuatro enlaces. 1, 2, 3, 4, con cuatro átomos de carbono. Entonces, estas generalidades hay que tenerlas en cuenta para nosotros poder avanzar en la nomenclatura. Listo, ahora más en el próximo video yo les voy a hablar inicialmente de los alcanos, cómo identificarlos y cómo nombrarlos. Y vamos a ir avanzando en nuestro plan de estudio. Listo, muchas gracias. Nos vemos en un ratito.